Hola a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos de vuelta. En este video nos enfocaremos en la práctica número 11, que lleva por título Diámetro medio y geométrico de partículas sólidas. El objetivo de esta práctica es utilizar microscopía óptica para medir el tamaño de partículas de 100 muestras de una suspensión farmacéutica y calcular los diámetros medio y geométrico de las partículas a partir de los datos obtenidos. Las partículas se miden a lo largo de una línea fija, típicamente horizontal y pasando por el centro de las partículas. Tenemos tres medidas comunes que son el diámetro de Ferret, el diámetro de Martín y el diámetro de área proyectada. El diámetro de Martín es la línea que biseca la imagen de la partícula en cualquier dirección que coincide con la orientación de la partícula. El diámetro de Ferret es la distancia entre dos tangentes en los lados opuestos de la partícula, paralelas a una dirección fija. El diámetro de área proyectada es el diámetro de un círculo que tiene las mismas áreas que la partícula, perpendicular a la superficie en la que la partícula se encuentra. En esta práctica se va a utilizar la cámara de Neubauer, que es una herramienta de hematología, que tiene como estructura cuadrícula con cubreobjetos a 0,1 milímetro de distancia. La división tenemos que son zonas de 3 milímetros divididos en 9 cuadrados grandes de 1 milímetro. En cuanto al cuadrado central tenemos que está subdividido en 400 cuadrados pequeños. La representación tenemos que cada cuadrado es 1 milímetro cuadrado y los cuadrados de 25 son pequeños de 0,2 milímetros de lado, de 0,04 milímetros cuadrados de superficie. Y los 400 cuadrados son aún más pequeños, de 0,05 milímetros de lado y 0,0025 milímetros cuadrados de superficie. Materiales y métodos: leche magnesia, microscopio óptico, agua destilada, cámara de Neubauer y una laptop. Procedimiento: primero se extrae 1 mililitro de leche magnesia y se agrega un tubo de ensayo. Después se saca 9 mililitros de agua destilada y se agrega un tubo de ensayo junto con la leche magnesia extraída anteriormente. Luego agitamos por 5 minutos el tubo de ensayo. A continuación sacamos 1 mililitro de la muestra y luego agregamos esta misma muestra a otro tubo de ensayo y seguidamente volvemos a agregar 9 mililitros de agua destilada. A continuación agregamos varias gotas en la cámara de Neubauer. Finalmente llevamos al microscopio óptico y observamos. Bien, ahora vamos a realizar los cálculos. En primer lugar hemos terminado las partículas gruesas o las partículas grandes. Para ello nos hemos apoyado de la cámara de Neubauer para realizar las partículas grandes. En el primer cuadro hemos obtenido 11 partículas, en el siguiente 14 y así respectivamente. Posteriormente hemos realizado el tamaño de partícula. Para ello necesitamos saber que un lateral equivale a 1 milímetro o 1000 micrómetros. Si en este caso se divide en 16 cuadrantes, un lateral se va a dividir en 4, en el cual un cuadrado nos viene a dar un valor de 250 micrómetros. Es por ello que en el cuadro de 14 partículas hemos realizado una regla de 3 igualando a 14 partículas equivale a 250 micrómetros. Una partícula, ¿qué tamaño vendría a ser? Nos da un valor de 17,86 micrómetros. Este dato vendría a ser nuestro tamaño mínimo. Y posteriormente hemos hallado el cuadro de 11 partículas, igualmente igualando 11 partículas a 250 micrómetros, una partícula que tamaño vendría a ser, con un valor de 22,73 micrómetros. Este dato vendría a ser el tamaño máximo. Bien, posteriormente hemos terminado el rango, el número de intervalos y el cálculo de amplitud. Para hallar el rango simplemente es la resta del tamaño máximo de partículas menos el tamaño mínimo de la partícula. Reemplazando los datos obtenemos un rango de 4,87 micrómetros. Para determinar el número de intervalos nos apoyamos de su fórmula, que vendría a ser 1 más 3,3 por el logaritmo de n. N vendría a ser la cantidad de partículas contadas. En este caso hemos contado 100 partículas, lo cual nos da un intervalo de 7,6. Y para hallar la amplitud simplemente es la división del rango entre el número de intervalos. Reemplazando los valores obtenemos una amplitud de 0,64. Bien, ahora vamos a terminar el promedio de intervalos. Para ello necesitamos saber o recordar el número de intervalos, que nos había salido 7,6, cual se va a redondear a 8 intervalos. Es decir, vamos a tener 8 intervalos. Ahora, empezamos con el mínimo, que vendría a ser 17,86. Y
a este de acá, lo vamos a sumar la amplitud, que vendría a ser 0,64. Es decir, 17,86 aumentado o sumado más 0,64 nos da un valor de 18,5. En el cual, para hallar el promedio de intervalo, simplemente es la suma de estos dos entre 2 y nos da un promedio de intervalo de 18,8. Ahora, estos intervalos, este rango de intervalos vendría a ser un corchete cerrado, ya que empieza con 17,86 y termina en 18,5. Ahora, con ello vamos a hallar la frecuencia. Dentro de estos valores vamos a tener un rango de cantidad de micrómetros del tamaño de las partículas, en el cual nos vamos a ahora recordar el tamaño de partículas que se encuentra dentro de este rango de intervalos, que vendría a ser la cantidad de 14 partículas, que en este caso vendría a ser 17,86 micrómetros, en el cual vemos la cámara de Neubauer y simplemente sería la frecuencia, la sumatoria de dichas partículas. En este caso, como vendría a ser 14, y en la cámara de Neubauer encontramos dos cuadrantes que tenían la misma cantidad de 14 partículas, lo vamos a sumar y vamos a tener la frecuencia de 28, en este caso el número 28. El XF vendría a ser el promedio del intervalo por la frecuencia. Simplemente al tener ya el valor del promedio de intervalo y también el valor de la frecuencia, lo vamos a multiplicar y nos vamos a tener que el XF vendría a ser 509,4. Bien, ahora posteriormente vamos a terminar los logaritmos. Para ello necesitamos recordar el valor del promedio de intervalo y el valor de XF, ya que vamos a determinar los logaritmos de dichos valores, en el cual nos da el logaritmo de promedio de intervalo de 1,26 y el logaritmo de XF de 2,71. Posteriormente vamos a determinar los diámetros, que vamos a tener el diámetro medio y el diámetro geométrico. El diámetro medio simplemente nos apoyamos de su fórmula, que vendría a ser la sumatoria de XF sobre la sumatoria de las frecuencias. En este caso la sumatoria de XF vendría a ser 2003,88 y la sumatoria de las frecuencias vendría a ser 100, ya que son 100 partículas, en el cual nos da un valor de 20,3. Igualmente, para determinar el diámetro geométrico, en el cual vendría a ser la sumatoria de los logaritmos de XF sobre la sumatoria de las frecuencias. Reemplazando los valores, obtenemos un diámetro geométrico de 0,108. Bien, ahora vamos a realizar los cálculos para las partículas finas o las partículas pequeñas. Para ello, igual hemos apoyado de la cámara de Neubauer para realizar el conteo de las partículas. Igualmente vamos a terminar el conteo de dichas partículas como lo vemos aquí en los cuadrantes que se encuentran en la imagen. Posteriormente hemos determinado el tamaño de partícula y vamos a recordar que un lateral equivale a 1 milímetro, es decir, en este caso vendría a ser 16 cuadrantes. Un lateral dividido en 4 nos vendría a dar que cada cuadrante lateral vendría a ser igual a un tamaño de 250 micrómetros, en el cual el dato mayor, que vendría a ser 12 partículas, va a ser igualado a 250 micrómetros. Entonces el tamaño de una partícula en dicho cuadrante vendría a ser de 20,83 micrómetros, y el tamaño mínimo, que vendría a ser una partícula encontrada, al ser igualada a 250 micrómetros, ese vendría a ser su valor. Ahora, con estos valores vamos a determinar el tamaño máximo y el tamaño mínimo de las partículas. Y de igual manera vamos a determinar el rango, el número de intervalos y el cálculo de amplitud. En este caso, al saber el rango, que vendría a ser el tamaño máximo menos el tamaño mínimo, al reemplazar los valores, obtenemos un rango de 229,17. Y el número de intervalos, como vendría a ser igual a la 1 más 3,3 el logaritmo de n, y n vendría a ser el conteo de las partículas de 100 partículas, obtenemos un número de intervalos de 7,6. Y el cálculo de amplitud vendría a ser simplemente la división del rango entre el número de intervalos, que nos da un valor de amplitud de 30,15. Bien, ahora igualmente vamos a determinar el promedio de intervalo. Para ello vamos a apoyarnos del tamaño mínimo, que vendría a ser 20,83, y acá recordemos que nos vamos a apoyar de las cantidades, o mejor dicho el número de intervalos, que nos salió 7,6. Es decir, vamos a hallar 8 intervalos. Y acá también debemos recordar la cantidad de amplitud, que en este caso vendría a ser 30,15, en el cual el tamaño mínimo, que vendría a ser 20,83, se va a sumar más la amplitud, nos da de un valor de 50,98.
Estos dos vendrían a ser cerrados, ya que vendría a ser el rango, y por ello vamos a determinar el promedio del intervalo, que vendría a ser la suma de esos dos dividido entre 2. Nos da un promedio de intervalo para el primer intervalo de 35,91. Posteriormente vamos a determinar la frecuencia. Para ello vamos a recordar las cantidades de las partículas que se encuentran dentro de este rango. Es decir, vamos a hallar las cantidades de 20,83 micrómetros, 22,73 micrómetros, 27,78 micrómetros, 41,67 micrómetros y 50 micrómetros. Las cantidades de partículas que contienen estas cantidades de tamaño de partículas es la sumatoria, y vamos a hallar o determinar que fue de 74. Esta sumatoria vendría a ser la frecuencia. Posteriormente hemos terminado XF, que simplemente es la multiplicación de estos dos valores, y nos da un XF de 2656,97. Y para finalizar vamos a determinar los logaritmos, que para ello necesitamos el valor del promedio de intervalo y también el valor de XF, ya que vamos a determinar el logaritmo de estos dos valores, en el cual el logaritmo del promedio de intervalo nos da un valor de 1,56 y el logaritmo de XF nos da un valor de 3,42. Con esto de acá vamos a apoyarnos para determinar los diámetros, que para ello el diámetro medio, al apoyarnos en su fórmula, que vendría a ser la sumatoria de XF sobre la sumatoria de las frecuencias, recordamos que la sumatoria de las frecuencias es igual a 100, y simplemente reemplazando los valores tenemos un diámetro medio de 48,47. Posteriormente hemos hallado el diámetro geométrico, en el cual vendría a ser la sumatoria del logaritmo de XF sobre la sumatoria de las frecuencias, en el cual nos da un valor de diámetro geométrico de 0,775. Bien, continuando con los resultados, tenemos en primer lugar la tabla 1, los resultados de las partículas groseras, en el cual tenemos que el intervalo de mayor frecuencia fue el primero, con una frecuencia de 28 y un intervalo de 17,86 a 18,5. Además se sacó un promedio, el promedio X frecuencia, resultando 509,04. Luego se determinó el logaritmo, el cual resultó de 2,71. Y posterior a eso se multiplicó el logaritmo con la frecuencia, resultando un valor de 2,71. A eso se repite en cada intervalo para luego calcular la sumatoria. Y bueno, en la tabla 2 tenemos el diámetro medio y el diámetro geométrico, de los cuales resulta un valor del diámetro medio de 20,03 y el diámetro geométrico de 0,108. Bien, con los datos previamente obtenidos en las tablas se puede graficar las siguientes curvas. La gráfica número 1, donde tenemos la distribución normal de las partículas groseras, y en la gráfica número 2 tenemos la distribución logarítmica normal de las partículas groseras. Con estas curvas se puede determinar los tamaños de las partículas, las proporciones y su homogeneidad. Para ello se ven los datos estadísticos, los cuales se ven a través de la campana de Gauss, que en este caso en la práctica los gráficos no salen completos. Esto puede deberse a que solo se usó 100 mililitros de la muestra. En esta parte, para los resultados de las partículas finas, tenemos que el intervalo con mayor frecuencia fue el primero, el cual está entre 20,83 y 50,98. Repitiendo los pasos previamente mencionados, lo que es el promedio del intervalo es de 35,905. Después se multiplica por la frecuencia, resultando en 2656,97. Luego se saca el logaritmo y este resulta en 1,56. Y posteriormente este se multiplica por el logaritmo por la frecuencia, resultando en 3,42. Como previamente mencionamos, se repite el mismo cálculo en cada uno de los intervalos para calcular al final lo que es la sumatoria. En la tabla número 4 tenemos lo que es el diámetro medio y el diámetro geométrico de las partículas finas, el cual el diámetro medio resultó en 20,03 y el diámetro geométrico resultó en 0,108. Con los datos obtenidos
unidos tenemos el gráfico número 3, que es la distribución normal de las partículas finas. Y en el gráfico número 4, que es la distribución logarítmica normal de las partículas finas. Estos datos también se van a ver a través de lo que es la campana de Gauss, lo cual nos ayuda a determinar el tamaño de la partícula y saber si son homogéneas o no. Como se ve en el gráfico, aparentemente no se ve muy bien, y esto se debe por la cuestión de la cantidad de partículas, que fueron solo 100. Y lo normalmente, para que este gráfico salga muy bien, o sea, lo ideal tiene que ser aproximadamente de 300 a 500 partículas. De esta manera tenemos un mayor tamaño de muestra y también una mayor cantidad de partículas al usar. Bueno, continuando con la discusión, tenemos una pregunta: ¿y el tamaño de partícula es importante? Pues sí, porque influye en muchas propiedades de los materiales particulados y es un valioso indicador de calidad y rendimiento. Y esto es válido tanto para polvos, suspensiones, emulsiones y aerosoles. Tenemos otro punto importante, que es el factor forma. Muchas técnicas que se van a emplear para medir el tamaño de partícula parten del supuesto general de que cada partícula es una esfera y reportan algún valor de algún diámetro equivalente. Como podemos observar en la imagen, tenemos que una partícula esférica se puede describir usando un solo número, que es el diámetro, porque todas las dimensiones son idénticas. Como se puede observar en la imagen, las partículas no esféricas se pueden describir utilizando múltiples medidas de longitud y ancho, y aquí se muestran proyecciones, por ejemplo, horizontales y verticales, y estas descripciones proporcionan mayor precisión, pero también proporcionan una mayor complejidad. Por lo tanto, muchas técnicas parten de la utilidad y conveniencia de una suposición de que cada partícula es una esfera. Y bueno, las únicas técnicas que pueden describir el tamaño de las partículas utilizando múltiples valores son la microscopía óptica o el análisis de imagen automatizado. En un sistema de análisis de imagen se podría describir la partícula no esférica que se ve, por ejemplo, en la figura, utilizando el diámetro más largo y el diámetro más corto, el perímetro, el área proyectada, o nuevamente por el diámetro esférico equivalente. Por eso es que es importante los diámetros, por ejemplo, de Ferret, el diámetro de Martin o el área proyectada, porque estos de acá se van a aplicar con un gran número de partículas, es decir, con una gran cantidad de muestras. Entonces, también se podría decir de que las dimensiones de las partículas medidas por métodos ópticos se limitan a tamaños superiores a 100 milímetros, y con un microscopio electrónico se pueden medir tamaños de partículas de hasta 0,001 milímetros. Tenemos un artículo llamado Influencia de la distribución de tamaño de las partículas y de la temperatura sobre la rheología de suspensiones lateríticas. En este caso, en este artículo se comparan las curvas de distribución acumulativa de la figura 1, del gráfico 1, y los datos de la tabla 2. Y es evidente de que las suspensiones, por ejemplo, de M1 y M3 tienen similares distribuciones de tamaño de sus partículas porque sus curvas están muy aproximadas, así como los valores similares de sus diámetros que se pueden observar en la tabla 2. Por otro lado, la suspensión número 3, que es la muestra de distribución más estrecha y con mayor predominio de partículas finas. También se podría decir de que la suspensión, por ejemplo, 2, por su posición en la figura 1 y de acuerdo con la magnitud de su diámetro en la tabla 2, es la suspensión que presenta una mayor dispersión en cuanto a los tamaños de su partícula y un mayor contenido de partículas más grandes respecto a las otras dos suspensiones. Entonces, esto comparando con nuestros resultados de nuestra práctica, se puede observar que en nuestra práctica el diámetro medio de las partículas gruesas es mucho menor que el diámetro medio de las partículas finas. Esto se debe también a que nosotros hemos usado como muestra 100 partículas, pero realmente se debió usar 500 partículas para poder obtener resultados más precisos, ya que esta es una muestra aproximada de lo que se puede realizar
en las industrias farmacéuticas. También tenemos de que las partículas gruesas presentaron un diámetro medio de 20 en nuestra práctica y un diámetro geométrico de 0,162. El diámetro medio es una medida de la dimensión promedio de las partículas, mientras que el diámetro geométrico se podría decir de que es una medida que considera tanto el tamaño como la distribución de las partículas. En este caso, el diámetro geométrico es relativamente más bajo, lo que sugiere de que las partículas gruesas tienen una distribución de tamaño bastante uniforme. Por otro lado, las partículas finas mostraron un diámetro medio de 48,2715 y un diámetro geométrico de 0,1177. Aunque en estas partículas son más pequeñas en promedio que las partículas gruesas, su diámetro geométrico más bajo indica de que hay una mayor variabilidad en cuanto al tamaño de las partículas. Estos resultados sugieren de que la suspensión está compuesta tanto de partículas de tamaños pequeños como partículas grandes, es decir, que los tamaños son variados. Y esto podría tener implicaciones importantes para la composición y propiedades de la leche magnesia. Además, también estos resultados pueden informar estrategias para la manipulación y el procesamiento de las suspensiones. Por ejemplo, si se desea separar las partículas gruesas de las finas de la leche magnesia, estos datos que hemos obtenido se podrían utilizar para seleccionar un método adecuado de separación. Dentro de sus aplicaciones tenemos a la industria farmacéutica, que se va a utilizar para la fabricación de medicamentos. El tamaño de estas partículas sólidas va a ser importante para determinar la eficacia y la biodisponibilidad del fármaco. También se va a utilizar en lo que es la industria cosmética para la formulación y fabricación de cosméticos, viendo los aspectos como la textura, coloración, efecto final, funcionalidad y estabilidad de los productos cosméticos y así poder cumplir con los estándares de calidad. También se va a utilizar en lo que es la nanotecnología, ya que el control del tamaño de las partículas sólidas en la nanotecnología es esencial para diseñar materiales y dispositivos con propiedades específicas y aplicaciones avanzadas, ya sea en campos como la medicina, la electrónica, la energía y la biotecnología. Conclusiones. El diámetro medio de las partículas finas de la suspensión de leche magnesia es de 48,47. El diámetro medio de las partículas gruesas es de 20,03 y el diámetro geométrico de las partículas finas de la suspensión de la leche magnesia es de 0,775 y el diámetro geométrico de las partículas gruesas es de 0,108.